Welcome, everyone. Thank you so much for being here on this Thursday night. I for a second was like, is it Thursday? Anytime we do some kind of workshop or training or something on a weeknight in the evening, I always really appreciate people that are willing to take time out of their days to be here and to be on a screen for another hour or so. So my name is Mavi Pillaton. I use they, them pronouns, and I am the Training Institute Manager at the SPAR Center. And in case you aren't familiar with the SPAR Center, we are a nonprofit based in Marin County. We provide a lot of programs and services for our LGBTQ plus and HIV communities in Marin. So through my role, I go to schools and healthcare providers, government agencies, and all kinds of organizations to provide community members with LGBTQ plus cultural awareness training. So we've had this wonderful partnership with the Marin County Office of Education, and through their Cal Hope grant, we've been able to train a lot of different schools and districts across Marin County. And so as I've been doing these trainings, it's really been clear to see that there's a need and a want from Marin educators and community members just for more support on implementing practices around LGBTQ plus inclusive language in Spanish and gender neutral pronouns in Spanish. So in order to really address that, I immediately thought of my friend Camilo here, who's going to introduce himself soon. But we were classmates in our graduate program at San Francisco State. We both earned masters in education, equity, and social justice. And I got to see firsthand the work that Camilo has done on equitable teaching practices, using gender inclusive Spanish, and so many other wonderful things. So I immediately wanted to get him involved with our work with MCOE. So I'm so grateful that he's here today, and I'm really looking forward to this talk myself. So thank you, Camilo. And if you want to take it away and give your intro, then go for it. Mi nombre es Camilo, yo soy docente de español, enseño en el San Francisco Friends School y también doy entrenamiento sobre el español inclusivo y cómo se utiliza en las escuelas, pero también pues personas que quieran utilizarlo en su vida diaria. Entonces, hoy vamos a aprender sobre esto. Okay. And Mavi, now I'll introduce you, right? Or, sí. Okay, y Mavi es, nos conocemos porque fuimos a la misma universidad, y Mavi trabaja en el SPAR Center, donde les dan servicios a la comunidad LGBTIQ+, en Marin County, y por eso es que nos comunicamos, y por eso estoy hoy aquí en este entrenamiento. Entonces, ahora vamos a empezar con now we're going to do the sign-in sheet, right? The sign-in form, Lisa. Ok, entonces ahora Lisa va a poner un link en el chat para que se puedan registrar, para que sepamos que están aquí en el evento. Entonces, por favor, si pueden poner si pueden llenarlo, estaría súper bien para que sepamos de dónde vienen y por qué les interesa este entrenamiento. Y listo. Y pues le voy a dar inicio a este entrenamiento. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ok, un momento. Ok. Listo. ¿Lo pueden ver? Can we see it, Mavi? Ok, gracias. Listo. Bueno, entonces este es el entrenamiento de español inclusivo. Como ya les dije, soy docente y también consultor de español. Entonces vamos a continuar. Bueno, les cuento un poco sobre lo que vamos a aprender. El español inclusivo, pues este entrenamiento está diseñado para docentes, pero también para personas que quieran utilizar y aprender sobre el español inclusivo. Al finalizar este taller, tendrán un conocimiento más amplio sobre el lenguaje inclusivo,
cómo se puede utilizar si son docentes en sus clases, o de cierta manera simplemente entenderlo más a fondo. Si no son docentes, cómo se puede utilizar en conversaciones diarias con personas que ustedes conozcan. Aprenderán, como ya les dije, sobre los componentes gramaticales del lenguaje y también tendrán recursos pedagógicos para promover la inclusión en sus clases. Y también, si son docentes, también tendrán estrategias para navegar un poco la resistencia que a veces se presenta por parte de familias cuando se utiliza el lenguaje inclusivo en las escuelas. Entonces, eso es lo que vamos a aprender. También quisiera compartir aquí una agenda de lo que vamos a ver. Entonces, vamos a empezar, pues ya hicimos las introducciones, vamos también a repasar el espectro de la identidad de género. Vamos a aprender cómo utilizar los pronombres en español. También vamos a aprender sobre la inclusión LGBTIQ+ en las aulas de español. Después vamos a hacer una actividad de 15 minutos que nos va a introducir a un libro donde la persona que lo escribió es una persona no binaria. Y después, durante 10 minutos, vamos a ir un poco sobre la historia del lenguaje español y cómo ha evolucionado a través del tiempo y cómo hemos llegado aquí a este momento donde usted utiliza el español inclusivo. También después vamos a aprender sobre las reglas gramaticales, tales como los pronombres, conjugación de adjetivos, la familia. También habrán preguntas si las tienen. Después también vamos a ver las estrategias para lidiar con familias que tengan resistencia hacia el lenguaje inclusivo. Y finalmente les voy a recomendar algunos libros si los quieren utilizar en sus clases, si enseñan. Y vamos a terminar con una reflexión. Entonces, empecemos. Entonces, aquí está, bueno, esto ya lo hicimos, entonces voy a continuar aquí. Entonces, aquí vamos a empezar con el espectro de la identidad de género. Entonces, es muy importante cuando hablamos de identidad de género que sepamos cuál es la diferencia entre identidad de género, expresión de género, como pueden ver aquí en la gráfica, atracción sexual hacia otra persona o atracción romántica hacia otra persona. Entonces, lo que yo siempre digo que es muy importante que tengamos en cuenta es la diferencia entre la identidad de género y la expresión de género. Entonces, la identidad de género es cómo nos identificamos. Entonces, nos podemos identificar como mujer, hombre, otro género o una persona no binaria, que quiere decir ni hombre ni mujer, pero a veces es una combinación de ambos o ninguno. También está la expresión de género, simplemente cómo nos presentamos ante el mundo. Esto tiene que ver con la ropa que usamos, cómo queremos lucir el cabello, etcétera. Y bueno, y está la atracción sexual hacia otra persona, que no tiene nada que ver con la identidad de género. Y la atracción romántica, que simplemente es románticamente a quien nos sentimos atraídos o atraídas o atraídes. Entonces, eso es el espectro de la identidad de género. Ahora vamos a continuar aquí con los pronombres y por qué son tan importantes pues cuando se utiliza el lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, pues antes que todo es importante entender que los pronombres son palabras que se pueden usar en lugar de nombres propios. Entonces, pero algunas personas no necesariamente debemos siempre usar el pronombre de una persona si no sabemos qué pronombre utilizan. Entonces, o les podemos preguntar, tú que, por ejemplo, cuando yo me introduzco, yo digo, mi nombre es Camilo y yo uso pronombres él y ella. Entonces, esta es una manera en la cual podemos empezar digamos, en vez de asumir el género de una persona, podemos preguntar
O si ya la persona nos dijo con qué género se identifican, pues entonces utilizamos esos pronombres. Entonces, lo importante aquí es que el pronombre ella se utiliza para las personas no binarias. Entonces, el pronombre él se utiliza para las personas que se identifican con el género masculino, ella para personas no binarias y ella para personas que se identifican con el género femenino. Entonces, esos son algunos ejemplos. Ahora, y algunas noticias que son buenas, es que en la RAE, en la Real Academia Española, que por lo general define el lenguaje español globalmente, ya es más visible el pronombre ella y ya lo reconocen como un pronombre para personas no binarias, lo cual es muy importante y que hemos alcanzado pues a este momento, donde ya la Real Academia Española lo puede reconocer. Entonces, eso es eso. Vamos a continuar. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre la importancia de la inclusión LGBTIQ+. Tenemos si hay preguntas más adelante, eh, vamos a responderlas ahorita. Aquí veo que I see that José Mesa cannot access, so maybe if we can help him out. Ok, pero voy a continuar. Un momento. Ay, just one second. Ok, entonces, la inclusión de género no se trata solo de niños trans, de niñas trans, de personas no binarias o queer. La inclusión de género beneficia a todas las personas, sin importar el género con el que se identifican. Es algo que beneficia a todas las personas porque estamos generando un ambiente donde todas las personas se sienten bienvenidas. Entonces, no es solo que estamos haciéndolo para la comunidad LGBT, sino lo estamos haciendo para toda la comunidad. También aquí hay algunas estadísticas del Trevor Project, que es una organización que genera recursos e información para que las personas sepan estos datos sobre la comunidad LGBT. Los jóvenes LGBTIQ+ tienen al menos un adulto que tienen al menos una persona que les apoya. Tienen 40% menos probabilidad de tener algún intento de suicidio. Entonces, este promedio es muy alto. Simplemente con tener a una persona que les valide su identidad, estamos reduciendo un gran porcentaje de esos intentos de suicidio. Y se ha demostrado que simplemente afirmar el género de los jóvenes mediante el uso de pronombres que se alinean con su identidad de género mejora los resultados de salud mental. Estos es más que todo en las escuelas, estos porcentajes que estamos viendo acá. Y el uso de los pronombres correctos que se asigna a una persona reduce el 50% de la tasa de intentos de suicidio, lo cual es la mitad. Entonces es bastante alto. Simplemente con que usemos el pronombre con quien alguien se identifica, estamos reduciendo el 50% de la probabilidad de un intento de suicidio. Entonces es importante considerar estas cifras. Vamos a continuar. Entonces, si hay algunas preguntas, aquí ya veo preguntas, lo cual está genial. Hay discusión acerca de la persona, de la palabra la persona, ¿cómo la cambiarías para ser más abierta? Eso está muy bien. Entonces, por ejemplo, espera y leo un poquito. ¿Cómo la persona cambiarías para ser más abierta? Bueno, entonces, pues simplemente yo creo que lo más importante cuando hablamos de una persona es simplemente referirnos a esa persona con el nombre que tienen. No debemos asumir pues su género a menos de que lo quieran compartir. O yo diría que una otra opción que puede ser preguntarles, puedes decir, hola, mi nombre es Annie, yo me identifico con los pronombres
etcétera, pues con lo que tú te identifiques. ¿Cómo te llamas? Si quieres compartir, ¿con qué pronombres te identificas? Y si no quieren compartir, pues no pasa nada. Simplemente no tienes que usar los pronombres cuando te refieres a esa persona. Simplemente haz de cuenta que mi nombre es Camilo. Entonces, tú haz de cuenta que estás describiendo algo sobre mí. Entonces, tú dices, Camilo va a ir a la escuela y no tienes que decir, él va a ir a la escuela. Entonces, esas son algunas maneras en las cuales, si no sabemos los pronombres, podemos utilizar. Bueno, eso. Entonces, qué bueno que ya ahí hayan preguntas. Si tienen preguntas, las van poniendo ahí en el Q&A y yo aquí voy a ir parando y las voy a ir contestando poco a poco. Entonces, vamos a continuar. Ok, bueno, aquí vamos a iniciar una lectura que a mí me encanta, que se llama Me llaman maestre. They Call Me Mix, Me llaman maestre. Es un libro bilingüe y es para estudiantes de primaria, que por lo general se puede utilizar, yo diría que de los grados segundo a quinto grado se puede utilizar. Y es una manera simplemente de que niñas y niños aprendan un poco sobre qué significa ser una persona no binaria. Y la persona que lo escribió es una persona no binaria, lo cual es genial. Entonces, aquí vamos a empezar. Simplemente voy a leerlo como si les estuviera leyendo un cuento y vamos a escuchar. Este libro está en Amazon, entonces ahí lo pueden buscar si les interesa de pronto compartirlo. Entonces, aquí voy a empezar. Voy a leerlo en español. Las personas que hablan inglés, ahí también tienen, pues, en inglés. Entonces, voy a empezar. ¿Eres niño o niña? ¿Cómo puedes ser de los dos? Algunos días soy de los dos. Algunos días soy ninguno. La mayor parte del tiempo soy todo entre los dos. Antes de que yo naciera, mi mamá tenía dos nombres listos para mí, Daniel y Lourdes. Sería Daniel como mi tío si ellos decidieran que yo era niño y sería Lourdes, como mi tía si ellos decidieran que yo era niña. Los dos nombres vienen de la familia de mi mamá en México. Cuando yo nací, todos decidieron y se pusieron de acuerdo que yo era niña. Entonces me nombraron Lourdes. De pequeñe, cuando está el arroba, podemos usar una E para que sepan. De pequeñe nunca me sentía como solo una niña. Nunca me sentí bien sabiendo que todos decidieron y se pusieron de acuerdo que yo era niña. Tampoco me sentía como solo un niño. Sentía en mi corazón que nunca podría escoger solo uno. Sentía en mi corazón que quería ser libre cada día sin tener que escoger solo niña o solo niño. Siempre me sentía como una mezcla de los dos. Quería que todos me creyeran, quería que todos me celebraran. Me imaginaba como un libro. Mi portada contaba solo parte de mi historia. Adentro yo tenía demasiada imaginación. Aunque sabía todo esto, no sabía cómo explicárselo a alguien más. Entonces, seguí pretendiendo que estaba de acuerdo con los demás. Pretendiendo es como ignorar a tu corazón. Ignorar tu corazón hace todo muy difícil. Nunca deberías ignorar tu corazón. ¿Has notado que casi todo en el mundo está dividido entre niños y niñas? La gente crea categorías porque piensan que hace todo más fácil. Este tipo de pensar es binario, es uno o el otro. Pero cuando estamos hablando de personas, especialmente de personas como yo, las categorías niño y niña dificultan tantas cosas. ¿Dónde puedo caber? ¿Dónde quepo yo? ¿Qué debería hacer yo? Aquí somos transgénero. Nuestro género no es uno ni el otro. Fluye libre como el agua en un río. Es no binario. No somos solo niñas, no somos solo niños. Somos de los dos y de todo entre los dos.
Todo tiene sentido. Ahora entiendo más de quién soy yo. Ahora sí puedo compartir cómo me siento. Aprendí que está bien estar en desacuerdo con todos los que me ven y dicen que soy niña. Está bien decir, no soy solo una niña, no solo un niño, soy de los dos y todo entre los dos. En vez de ella, puedes decirme, usar mi nombre o usar ella. Dale, inténtalo. Muchas personas entienden que mi género es mi propia decisión. Me preguntan cómo me gustaría que me llamen. Aprenden a usar palabras no binarias para mí como ella o solo mi nombre. Entonces eso es lo que les decía ahorita antes en el entrenamiento, que se puede utilizar el nombre o el pronombre ella si la persona les dice el género. Otras personas no entienden cómo es posible que yo esté en desacuerdo con ellos sobre mi propio género. Continúan diciendo que soy niña, continúan usando el pronombre ella para mí. Algunas veces hasta usan palabras para lastimarme. Ignoran cómo me siento y lo que necesito. Me alejo e intento ignorarlos. Me alejo e intento recordar que ellos tienen mucho que aprender. Eso me molesta tanto. Lo mejor de todo es que encontré amigues inteligentes, talentosos, hermosos y no binarios. Nos juntamos para hacer carne asada, jugar juegos, hacer fogatas, acampar, andar en bicicletas, mirar películas, hacer arte, participar en protestas, crear películas, tomarnos fotos, bailar mucho, cocinar juntos. Nos escuchamos, nos creemos en nosotros mismos, nos celebramos. Crecí y ahora soy maestre. Les enseño a mis estudiantes a respetar gente de todos los géneros. Practicamos uno con el otro. Les enseño a mis estudiantes que gente no binaria se ve, se viste y se oyen de distintas formas. Les enseño a mis estudiantes que algunas veces necesitamos cambiar y jugar con palabras un poco para que nos sirvan mejor. Mis estudiantes aprenden a llamarme maestre porque soy de los dos. Y tú también puedes decidir por ti mismo. La gente siempre va a pensar lo que piensa, pero si en tu corazón no estás de acuerdo con lo que la gente diga de ti, recuerda que somos muchos en el mundo que te apoyan y celebran. Habla tu verdad, vive tu verdad. Ser transgénero es ser libre, ser transgénero es valiente, ser transgénero es lindo. Bueno, entonces ahí tenemos un libro, un cuento, una historia que es genial para de las edades, como les dije, yo diría entre los 5 a los 12 años. Es un libro que yo pienso que explica muy bien lo que se significa ser una persona no binaria. Entonces estaría bien si lo quieren compartir o algo. Entonces, súper, ok. Vamos a continuar. Ahorita, si tienen preguntas, ahí las pueden ir poniendo en el chat, que yo aquí las puedo ver y las puedo responder. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la necesidad de abordar un género, una forma de hablar con más inclusividad en el lenguaje español. Entonces, cuando hablamos de hacer el lenguaje más inclusivo, no podemos olvidar sobre la historia de las culturas indígenas antes de la colonización, pues en nuestros países de Latinoamérica y también aquí de Estados Unidos. Pero como estamos hablando de español, pues nos enfocamos más que todo en Suramérica y Centroamérica. Es muy importante entender que ya hay conceptos en las culturas indígenas de personas no binarias. Pues en el lenguaje español les llamamos personas no binarias, pero en estas culturas indígenas hay distintas formas. Por ejemplo, aquí en esta foto de arriba pueden ver una persona mushe de la comunidad zapoteca
que están en la zona de México, en Juchitán, más que todo en Oaxaca también hay personas muxes, en todo México hay, pero las comunidades más grandes están en Juchitán, que es en el sur de México. Entonces aquí pueden ver una persona muxe, que se considera el tercer género en esta cultura y siempre se ha reconocido solo hasta que llegaron los españoles fue que se empezó un poco a borrar estas identidades, pero siempre han existido y siempre han estado ahí. Otras que pueden ver aquí abajo son de la cultura navajo, acá de pues Norteamérica. Aquí abajo también pueden ver otras de Hawái. Entonces, bueno, pues nada, es simplemente entender que el género es mucho más fluido en las culturas indígenas y en el español y en los idiomas romances siempre ha sido todo muy binario. Entonces ahora hemos llegado a un punto en la historia donde las personas hispanohablantes no se sienten a gusto con ese sistema binario. Entonces estamos cambiando el lenguaje, todo cambia. Entonces en esas estamos. Y bueno, y como les dije, la Real Academia Española ha funcionado como la institución que define el lenguaje español. Y como les dije al principio, ahora se le reconoce el pronombre elle, pero anteriormente solo se había, pues estaban los pronombres él, ella y ello, pero ello simplemente se refería a objetos, o sea, objetos inanimados, lo cual quiere decir, pues no, personas como las que están acá hoy en este entrenamiento. Entonces ahora sí tenemos un pronombre y es elle para las personas no binarias. Debemos preguntarnos, esto es como un poco para que reflexionar aquí con ustedes, que debemos preguntarnos cómo la colonización española ha borrado la comprensión que tenían las culturas indígenas sobre un espectro más amplio de la identidad de género. Entonces, simplemente para acordarnos que esto no es nada nuevo, esto viene pues de muchos años atrás y pues la lengua española y las lenguas romances se han encargado un poco de borrar estas identidades diversas, ¿no? Entonces, eso es. Ahora vamos a continuar con un poco más en lo práctico, a saber cómo se utiliza. Hay tantas formas en las cuales nos podemos referir a las personas no binarias, pero yo les voy a decir un poco cuál gramaticalmente es, digamos, la forma más fácil que podemos utilizar. Entonces, aquí pueden ver el ella, el ella o ello o el arroba, que en un principio se utilizaba, pero esa arroba es un poco binaria también, porque está el arroba y la O, pero no está la E. Entonces también está, entonces está todex con la X, pero eso también se dificulta un poco al hablar, por lo que no es una vocal. Entonces por eso hemos llegado a la conclusión de que la letra E es la manera más fácil y apropiada que podemos utilizar para referirnos a las personas no binarias como elles, todes, elle. Entonces esas son algunas formas que podemos utilizar. Aquí pueden ver un poco en la gráfica qué significa pues cada forma que podemos utilizar para estos pronombres. Y bueno, vamos a continuar un poco más. Entonces, bueno, lo que les decía, el lenguaje cambia. El lenguaje no se queda igual. Como todo en la historia, pues cambia. Entonces también es importante referirnos a la hipótesis de la relatividad lingüística, que se origina del pensamiento humanista alemán, que establece que el idioma que habla una persona afecta e influye en su pensamiento y cognición no lingüística. Entonces debemos entender que el lenguaje que hablamos no es simplemente para comunicarnos, pero también contiene un significado cultural. De la manera en la que nos comunicamos, no simplemente nos estamos comunicando para entendernos en el lenguaje, sino para entendernos como cultura. Entonces, es importante entender que no estamos en el siglo XIX, donde el pensamiento era binario.
¿no? Muy binario. Entonces, por eso es importante entender que el lenguaje cambia y por eso hoy en día ya se está creando más conversación sobre el lenguaje inclusivo. Aquí, en consecuencia, debemos reflexionar sobre el impacto que tiene la distinción binaria lingüística de los pronombres, también de los sustantivos, adjetivos, porque en el español, como también utilizamos el género en los adjetivos y en los sustantivos, eso puede sonar muy difícil, pero les juro que no es tan complicado. Ya vamos a aprender un poco más sobre eso. Entonces, continuamos aquí. Voy a ver si de pronto hay preguntas. Ok, hasta el momento no. Si tienen preguntas, ya saben que las pueden ir poniendo ahí. Continuamos. Bueno, ¿cómo empezó el español inclusivo? Pues empezó hace un poco más de 10 años ahora y empezó en Argentina con el movimiento feminista, que también fue liderado por la comunidad LGBT y también personas pues lingüistas que querían también un poco transformar el lenguaje. Entonces, aquí empezaron, digamos que era como un colectivo de la comunidad LGBTIQ+, de feministas, de lingüistas, y dijeron, bueno, ya, no más con este masculino genérico en el lenguaje, debemos cambiar el lenguaje un poco para que sea acorde a cómo nos sentimos y a cómo queremos que se nos refiera en el lenguaje. Entonces, empezó en Argentina, aquí pueden ver en las fotos algunas fotos de estudiantes que pues ya a tan temprana edad están diciendo no más, no queremos más este lenguaje tan binario. Entonces ahí está eso. Y bueno, ahora, si son docentes, esto les va a servir. ¿Cómo se implementa esto en un aula de clase? Entonces aquí, pues yo les voy a mostrar algunas diapositivas que yo utilizo en mis clases con mis estudiantes para hablar un poco sobre cómo podemos hacer que todas las personas se sientan representadas en mi clase, incluyendo personas no binarias, porque yo tengo estudiantes de esa comunidad. Entonces yo quiero que mis estudiantes se vean en mis clases y que no sea algo que yo lo mantengo como un secreto, porque no lo es, están ahí enfrente mío. Entonces yo quiero utilizar sus pronombres. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces hasta aquí, ahí bueno, yo ya respondí una pregunta, pero si no hay más preguntas, voy a continuar. Entonces aquí vamos a hablar un poco pues lo básico, los pronombres y cómo digamos que nos estamos conociendo por primera vez, cómo le podemos preguntar a una persona sus pronombres, cómo los utilizamos bien en español. Entonces eso vamos a hablar en esta lección. Entonces, bueno, nada, empezamos con ¿cuál es tu nombre? Después podemos preguntar, ¿qué pronombre utilizas? Si quieres compartir tu pronombre, ¿cuál es? Entonces, aquí, pues te pueden decir él, ella, ¿no? Muy fácil. Simplemente, en vez de utilizar ella, usamos ella con una E para referirnos a personas no binarias. Estos son los símbolos que generalmente se utilizan para cada género, identidad de género. Y bueno, entonces aquí vamos a hablar un poco sobre cómo podemos utilizar estos pronombres con los adjetivos, porque como saben en el español, pues también los adjetivos tienen género, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco cómo se hace eso. Entonces, adjetivos. Entonces acá podemos aprender algunas cositas. Entonces, entonces aquí tengo algunos ejemplos sobre cómo se puede utilizar cada pronombre con cada adjetivo. Entonces, digamos que estamos hablando de una persona que se identifica con el género femenino. Entonces, podemos decir, ella es muy vigorosa. Aquí, como pueden ver, en rojo está la A con la A. Entonces, simplemente lo que debemos hacer, que ya hacemos, es
corresponder la última vocal con del pronombre con la última vocal del adjetivo. Entonces, lo mismo aquí con él es muy alto. Entonces, bueno, ahí sí es un poco más distinto porque no tenemos una vocal al final de él, pero se sabe que pues la última vocal es una O. Ahora continuamos con una persona no binaria. Entonces, ella es muy pequeña. Entonces, eso es lo único que debemos hacer. En vez de decir ella es muy pequeña o él es muy pequeño, utilizamos ella es muy pequeña. Entonces, es simple, no es tan difícil. Simplemente es usar esa última vocal. En vez de una O una A, se utiliza una E. Entonces, ese es un ejemplo de eso. Ahora, bueno, también podemos ver que de hecho ya existe la neutralidad en el lenguaje español, que es la E, que ya la utilizamos. Por ejemplo, hay adjetivos que ya son de por sí, pues, neutrales en cuanto al género. Entonces, ella es muy fuerte, él es muy inteligente, ella es muy interesante. Entonces yo creo que entender que ya de por sí hay adjetivos pues que no tienen género en el lenguaje nos da a entender que, ok, eso tiene sentido porque ahora estamos utilizando la E para las personas no binarias. Entonces eso es lo que estamos haciendo. No es que sea algo completamente absurdo ni nuevo porque ya existe en el lenguaje y ahora simplemente estamos ampliándolo un poco más para que se pueda utilizar con las personas no binarias. Entonces, continuamos aquí. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Hemos hablado mucho sobre cómo se utilizan los pronombres singulares. Ahora hablemos un poco cómo se usan los pronombres plurales. Entonces, por ejemplo, si hay un grupo de personas que se identifican con el género femenino, ellas son muy vigorosas. Aquí continuamos con el género masculino. Nosotros somos muy altos. Aquí con el género no binario, ellas son muy pequeñas. Y finalmente, aquí es donde a veces se complica un poco el lenguaje inclusivo y donde pienso yo que hay un poco más de resistencia a utilizarlo de formas plurales. Entonces, también este grupo de feministas, lingüistas y activistas de la comunidad LGBT que se originó en Argentina, también querían incorporar la neutralidad del lenguaje en formas plurales. Entonces, aquí tenemos, nosotros somos muy grandes. No pueden haber personas no binarias, perdón, no binarias, del género femenino y masculino en un grupo, pero en vez de decir si hay, por ejemplo, digamos, no sé, 10 mujeres y 3 personas no binarias y un hombre, por lo general en el español se diría todos somos altos. Entonces, solo por un hombre se cambia todo y entonces utilizamos la O. Entonces, lo que hace el lenguaje inclusivo es que lo queremos neutralizar y un poco borrar un poco esa jerarquía que ya existe cuando simplemente hay un hombre en un grupo y de la nada entonces se vuelve todo masculino, ¿no? Entonces, esa es la idea de usar estas formas plurales también. Entonces, bueno, eso es. Entonces, bueno, también aquí se pueden utilizar las formas plurales, pues en cuanto a también los adjetivos neutrales, que pueden ver algunos ejemplos. Nosotros somos muy inteligentes, ellos son muy fuertes, nosotros somos muy interesantes, ellos son muy grandes. Entonces, estos son adjetivos que ya de por sí son neutrales y que se utilizan siempre sin importar, pues, el género. Y bueno, aquí, ¿cómo se puede incorporar esto en sus clases? Si enseñan, si son docentes o no. O simplemente con juventud, con niñas, niños. Entonces, por ejemplo, se puede referir a sus estudiantes como en vez de todos, puedes decir todes. O simplemente puedes decir estudiantes.
Estudiantes, la tarea para hoy es tal y tal. En vez de decir amigos, puedes decir amigues. Esos son algunos ejemplos. Bueno, esto ya de las mariposas y todo eso es un poco más, pues usar, por ejemplo, si se le quiere asignar un grupo, que tus estudiantes están en un grupo de personas, en vez de separar, ok, hombres aquí, mujeres, niños aquí, niñas allá. Queremos dejar de hacer eso porque ese pensamiento binario a veces hiere a las personas que son no binarias. Entonces, en vez de hacer eso, podemos decir, bueno, las personas, estudiantes que tengan zapatos azules, vayan a esa mesa. Estudiantes que tengan el cabello café, a esa mesa. Estas son formas en las cuales podemos empezar a utilizar en vez de siempre separar todo por género. Esas son algunas formas. Ok, aquí continuamos. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Aquí se los voy a leer. Por lo general, cuando hago talleres con escuelas, pues lo practicamos en papel y todo, pero bueno, como esto es más como de panelista, entonces yo simplemente se los voy a leer. Entonces, bueno, Queen es no binario y tiene un género que no es ni masculino ni femenino. Queen usa el pronombre ella. Entonces, aquí hay algunos ejemplos que podemos utilizar con Queen para referirnos a ella. Entonces, por ejemplo, ella va a venir a mi fiesta de cumpleaños mañana. Le invité a ella a venir a mi fiesta de cumpleaños. Aquí podemos utilizar, si de pronto no queremos utilizar el todes para todas las personas, pues podemos decir todas, todos y todes. Pensaron que mi pastel de cumpleaños era delicioso. ¿Cómo se llama tu maestre? ¿Tienes hermanes? Todos son bienvenidos aquí. Esos son algunos ejemplos. Bueno, ahora aquí ya casi vamos a terminar, pero quería hablar un poco sobre cómo nos podemos referir a las familias. Esto es muy importante, más que todo para familias pues, de la comunidad LGBTI. ¿Cómo nos podemos referir a estas familias? Entonces, por ejemplo, en vez de decir papás y mamás, podemos decir adultos responsables o también podemos decir familias, en vez de asumir que una niña, una niña, un niño tienen un papá y una mamá. Entonces queremos un poco ampliar más y no hacer pues tener estas nociones y asumir que siempre va a ser un papá y una mamá, porque no es siempre así. Entonces, es retar un poco esa noción. Entonces, podemos empezar a usar adultos responsables o familias, es otra forma. Ahí está, ahí voy a ver si hay preguntas en el chat. No veo que hayan preguntas. A ver, ok. Entonces voy a continuar. Si tienen preguntas hasta ahora, acuérdense que ahí pueden hacerlas en el chat. Ahora voy a continuar y vamos a hablar un poco sobre la familia. Entonces, empecemos. Bueno, es importante entender que hay varios tipos de familia. Están las familias nucleares, que pueden ser un papá, una mamá, dos mamás, dos papás, o una persona no binaria también puede ser parte de esa familia. También hay familias de solo un adulto responsable también. También hay familias que de pronto son dos abuelos, dos abuelas, un abuelo, una abuela, ¿ok? O también hay, pues, padrastros, madrastras, adrastres, que es el género que es la forma que se utiliza para una persona no binaria. También hay personas extendidas, digo, familiares, pues, extendidos. Es otra forma. Entonces, hablemos un poco, ¿cómo me refiero a un adulto responsable que es no binario? Pues aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, él es mi padre. Ella es mi adre. Ella es mi madre. Lo único que debemos hacer en este caso es decir adre. En vez de quitamos la M, quitamos la P,
simplemente decimos adre. Ella es mi adre. Ahora acá, esto es bien sencillo. Él es mi hermano, ella es mi hermane, ella es mi hermana. Simplemente estamos usando la E al final para las personas no binarias. Aquí continuamos. Él es mi abuelo, ella es mi abuele, ella es mi abuela. Lo mismo, simplemente terminamos con la E. Aquí con lo mismo con tío, ¿ok? Entonces él es mi tío, ella es mi tía, ella es ups, ahí me equivoqué. Ahí debería decir, ella es mi tía. Y acá, ok, continuamos porque no veo preguntas. Bueno, aquí ya casi vamos a llegar al final. Entonces, algo importante que debemos hablar también es cómo abordamos toda esa resistencia que a veces se presenta por parte de familias o personas que de pronto no están preparadas o dispuestas a, por ejemplo, reconocer a un estudiante no binario como ella, por ejemplo, en una escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar estrategias para abordar estas conversaciones que pues no son fáciles? Yo las he tenido muchas veces y no son nada fáciles. Entonces, estos son como algunas cosas que yo he aprendido, que también he consultado con más docentes, que podemos utilizar como para tener estas conversaciones. Entonces, bueno, pues lo primero es emplear una pedagogía de exploración del lenguaje que le permita a familias entender que no se les está imponiendo el español inclusivo a sus estudiantes, sino que se trata de explorar las posibilidades del lenguaje en el siglo XXI. Entonces, pienso que a veces se piensa que estamos como indoctrinando a estudiantes cuando no es así. Una forma que podemos hacer es, ok, está el lenguaje español de género y también está el lenguaje inclusivo. Se les puede permitir a estudiantes hablar el lenguaje que quieran. ¿Ok? Entonces no toca imponer nada, simplemente se puede más bien explorar el lenguaje y sus posibilidades en el siglo XXI. Bueno, si son docentes, otra posibilidad es colaborar con el departamento de consejería de la escuela para saber cómo abordar estos temas de la identidad de género, entender que no hay solo no es solo el docente, la docente que está intentando esto, pero también se puede pedir ayuda por otras partes y también se puede incorporar los estándares ACTFL por ejemplo, se puede entender que una de las metas de ACTFL es un poco incluir la diversidad cultural. Entonces, se puede decir que de cierta manera con el lenguaje inclusivo estamos entendiendo que una nueva generación quiere explorar el lenguaje de una forma distinta. Entonces, también podemos decir eso. Y bueno, ya casi vamos a llegar al final. Entonces, aquí yo simplemente les quería dar algunas recomendaciones de libros, pues que de español, que se pueden utilizar. Pues como ya le vieron aquí, está el libro Me llaman maestre. También está It Feels Good to Be Yourself. Bueno, ese es en inglés, pero estos son algunos. En español todavía no hay muchos. Aquí creo que hay una pregunta. Ah, ok. Un comentario. Gracias, José. Estos son algunos libros que se pueden utilizar si los quieren incorporar en sus clases para hablar sobre estos temas, ¿no? Y a ver, ¿qué más? Y bueno, nada, simplemente para finalizar, quería dejarles con una reflexión de Alok, que es una persona no binaria que me encanta, es poeta, y dice, para finalizar, ya sé que he hablado mucho, entonces ya digo esto y me callo. Queremos un mundo donde los niños puedan sentir,
las niñas puedan liderar y el resto de nosotros no solo podamos existir, sino prosperar. No se trata de borrar a hombres y mujeres, sino de reconocer que el hombre y la mujer son dos de las muchas estrellas de una constelación que no completan, sino que amplifican el brillo del otro. Entonces les dejo con esa reflexión. Muchas gracias por asistir a este evento.